El aspecto oculto del embarazo y del nacimiento. Es tan común y estamos tan acostumbrados a ver mujeres embarazadas y nacimientos que no nos paramos a pensar hechos como, por ejemplo, cómo se forma ese nuevo ser por sí mismo en el vientre de la madre. Bueno, lo de sí mismo lo pongo entre comillas. La verdad es que nos podríamos hacer otras muchas preguntas, tanto respecto al ser humano como a los animales, porque tan intrigante es ver que el patito recién salido del huevo se echa al agua sin haber aprendido a nadar, como saber quién o qué inteligencia hace que de dos células surja el cuerpo de un ser humano con un sistema, bueno, con sus correspondientes sistemas, el nervioso, el sanguíneo, el linfático, etc., y sus órganos tan perfectamente organizados. Los que no creen en las enseñanzas ocultas tienen una respuesta muy fácil para todo esto. Su respuesta es, bueno, pues eso es cosa de la naturaleza. Pero con la palabra naturaleza engloban todo y no especifican lo que es en ningún sentido. Y algo parecido ocurre con la palabra Dios, cuando lo definen como pues naturaleza, energía, fuerza, poder, etc., ¿no? Las enseñanzas ocultas tienen la respuesta a todas esas dudas, pero, como digo a algunas personas que entran en mi muro de Facebook para criticar lo que escribo, estas enseñanzas hay que admitirlas con una mente abierta. Además de que, como el niño de 3 años que no comprende las fórmulas de física y química, pues claro, además de eso, la propia evolución es quien prepara a la persona para comprenderlas. Es decir, partiendo de la base de que somos un espíritu que renace para evolucionar a través de las experiencias, pues es la propia evolución la que lleva a contactar con estas enseñanzas y a comprenderlas. ¿Qué ocurre desde el punto de vista físico para que se forme un nuevo cuerpo en el vientre de la madre? Todo comienza por la carrera que disputan los espermatozoides para alcanzar el óvulo atraídos por la cobertura del mismo. Una vez que penetra uno de ellos, el que tiene que penetrar, se cierra la abertura y ninguno más puede entrar ya. La respuesta a este acto, entre comillas, mágico, de que sólo uno puede penetrar, para el incrédulo del ocultismo, claro, la respuesta es que hay muchos animales que se sienten atraídos por ejemplo, plantas, y que eso es muy normal. Pero estas personas no se dan cuenta de que esta afirmación tiene otro acto intrigante o mágico. Es decir, el espermatozoide parece inteligente y sólo el que penetra lleva la genética, cromosomas y otras cosas para la formación del cuerpo físico. No las lleva nada más que uno, el que penetra. Por otro lado, el óvulo también parece inteligente al no permitir que penetre otro espermatozoide. Además, en el caso del animal, por ejemplo, dicho animal está dirigido por un espíritu grupo y un espermatozoide y un óvulo no lo están. Luego entonces surge la pregunta, ¿qué inteligencia hace que ocurra eso? Que penetre un espermatozoide y luego se cierre la abertura por la que ha entrado y que no puedan penetrar ninguno más. Veamos lo que dice el ocultismo respecto a este primer hecho. Partiendo de la base de que somos un espíritu que en la actual etapa está evolucionando por medio de, principalmente, la ley de renacimiento y la de consecuencia, hay que decir que cuando un espíritu está listo para renacer y penetrar en el vientre de su futura madre, ocurren los siguientes hechos. Primero,
ese espíritu, ese ego, ya desciende con cierta programación de los hechos más importantes de su destino, de su vida. Algunos hechos claves, los más importantes, ya vienen predestinados siempre. Esa predestinación está hecha por las jerarquías que trabajan en esos mundos, y los ángeles del destino son principalmente los que, de acuerdo con el karma pendiente, las necesidades que tiene de evolucionar, de aprender determinadas cosas, programan todo eso. Segundo, ya lleva un tiempo cerca de la madre elegida según sus necesidades evolutivas y según el karma que deba cumplir y saldar con ella, así como con otras personas cercanas. Mucho antes de penetrar en el vientre de una madre ya estamos alrededor de ella, a veces incluso años. Mi mujer, puedo decir, totalmente convencido de que era cierto, porque ella no sabía nada de filosofía oculta. Con nuestra primera hija decía que bastante antes del nacimiento decía que sentía una presencia alrededor de ella. Ella no estudió nunca filosofía oculta, sabía perfectamente que yo sí, claro, entonces me lo decía a modo de que si yo sabía algo. Tercero, antes de penetrar en el vientre, ese ego, ese espíritu, los ángeles ponen un átomo simiente en la cabeza del espermatozoide que debe penetrar en el óvulo para que sirva de base para la formación del cuerpo físico. Como he dicho, en ese espermatozoide, en ese átomo que va en el espermatozoide, ahí va ya el sexo que va a tener, los cromosomas, los rasgos físicos, etc. Cuarto, el ego o yo superior ve su destino que fue aceptado anteriormente, cuando estaba antes de comenzar el deceso para renacer, estando en el mundo del pensamiento, aceptó esas líneas generales que le programaron y sobre el cual él puede cambiar o poner algún detalle original más. Eso ya cuando está aquí en el mundo físico, antes de renacer, como es lógico. Él puede añadir algunos detalles, algunas cosas más, porque quiera quitarse más karma, por lo que sea. A partir de la unión de ambas células y sobre las 2 semanas comienza la división celular y el viaje del óvulo hacia el útero para implantarse allí. Aquí podemos hacer la misma pregunta. ¿Quién o qué hace que el óvulo haga ese viaje y se implante en el útero para comenzar a hacerse un embrión? ¿Quién o qué? Se podría quedar donde estaba, pero no. Por tanto, ¿quién decide cómo y cuándo se debe hacer el traslado? ¿Es magia, casualidad, naturaleza, Dios? Nada de eso. Lo mismo que ocurre con los animales que se forman como nosotros, hay unos ángeles que dirigen y controlan a una serie de espíritus y elementales que son los encargados, entre otros, porque ellos obedecen a los ángeles que están por encima, y además de nosotros también, claro, de la formación del cuerpo físico en ese tiempo y en los otros cuerpos después, puesto que los otros cuerpos nacen cada 7 años después. Esos ángeles del destino, también llamados ángeles archiveros, son los administradores de nuestros destinos y de nuestras experiencias. Son todo sabiduría y saben poner a cada uno lo que necesita en su destino para que aproveche las oportunidades, para que pague ciertas deudas, para que se relacione con las personas con quien tiene algo pendiente y para que nazca donde mejor le convenga según sea su destino. Siguiendo con el embarazo, vemos que a las 4 semanas, ya como embrión, comienza a formarse lo que se convertirá en la médula espinal y el cerebro. Y por otro lado, una protuberancia donde se formará el corazón. No es necesario decir que cuando se aborta, aún en esta etapa tan temprana, se mata el cuerpo que va a ser usado por ese espíritu para renacer.
A continuación, comenzará la formación de los aparatos digestivo y respiratorio. En el primer mes se forma la placenta, el cordón umbilical, la bolsa amniótica y todo lo necesario para la existencia del feto. A partir del primer mes comienza a brotar lo que serán los brazos, piernas, corazón, etc. La placenta hace de comunicadora con la madre, que es quien facilita la construcción del cuerpo inconscientemente. Ella no construye nada conscientemente, sin embargo es ella inconscientemente quien lo hace, para que haya un control del crecimiento. Parece ser que unas 250.000 neuronas se forman en el cerebro cada minuto. La placenta proporciona oxígeno, hormonas, alimento, etc. y elimina los desechos. También se van desarrollando los sentidos. Al quinto mes comienzan a formarse los glóbulos. Antes del octavo mes, el cuerpo tiene un vello corporal fino, el cual comienza a desaparecer a partir de ese tiempo, lo que concuerda y se relaciona con nuestra prehistoria, con los cuerpos prehistóricos. Al noveno mes nace el nuevo ser, ve la luz natural del mundo físico, respira aire de la atmósfera y comienza a familiarizarse con el mundo físico a la vez que va perdiendo la conciencia del mundo de donde viene. Continuamos con las enseñanzas ocultas. Una vez que el ego ve el panorama de su futura vida y está listo para entrar en el vientre, que es aproximadamente a los 20 días del embarazo, después de haber trabajado la madre, como he dicho, con su cuerpo de deseos sobre el futuro cuerpo físico, el ego incorpora la quinta esencia de sus cualidades físicas pasadas. Esa quinta esencia que extraemos después de cada vida, cuando abandonamos el cuerpo físico. En el átomo simiente va todo lo relacionado con el cuerpo físico, y ese átomo está en la cabeza, como he dicho, del espermatozoide que penetra en el óvulo. Pero eso de nada servirá, ni el embarazo se producirá sin el cuerpo vital del futuro ser que es depositado por dichos ángeles, los que he mencionado, los ángeles del destino, en la matriz de la madre. Si no hay cuerpo etérico puesto ahí, un cuerpo vital, sobre el cual se va a ir formando, es un molde, al fin y al cabo, sobre el cual se va a ir formando el cuerpo físico, por mucho que haya un espermatozoide con el átomo simiente del cuerpo físico, no hay un embarazo, porque no se puede construir. El cuerpo se forma porque la materia se va agrupando sobre ese cuerpo de éter, que hace, como he dicho, de molde. Lo cierto es que el ego hace poco trabajo consciente sobre la construcción del cuerpo físico, pero sí hace lo suficiente como para expresar la naturaleza de su propio espíritu diferente de las de los padres. Desde que nacemos y cuando somos niños imitamos a los padres y dice, mira, es igual que el padre, que la madre, tal, pero es porque somos niños, no tenemos esa capacidad todavía de razonamiento, de actuar por nuestra propia voluntad, instinto, memoria, hábito, y entonces somos imitadores. Pero sobre todo a partir de los 21 años ya empezamos a ser nosotros mismos el ego que ha reencarnado ahí, que trae consigo todos los frutos de todas sus anteriores vidas. El cuerpo sobre el que más trabaja el ego es sobre el de deseos, un poco menos sobre el etérico y algo menos sobre el físico, porque ahí somos ayudados por otros, por ángeles, por elementales, etc. Bueno, el ego en realidad está aprendiendo a construir con la materia física. Aquí no hay nada más que ver lo que era la tierra virgen, la época prehistórica y antes, ¿no?, a lo que es hoy.
Eso lo ha construido el ser humano, el ego que renace. Construir con la materia física, como en un futuro muy lejano lo hará con las otras clases de materia más sutiles, porque ahora tenemos la conciencia aquí en el mundo físico, pero en su momento la tendremos en los otros mundos y construiremos con esa materia de esos otros mundos otras cosas. Nuestro destino es ser dioses creadores, con todas las clases de materia que hay en los diferentes mundos. El ser humano construye sus cuerpos físicos para luego habitarlos y ver dónde hay que corregir sus defectos. Los egos más desarrollados comienzan a trabajar conscientemente sobre su cuerpo físico a los 21 días del embarazo. Y todos ponemos en nuestros destinos algunos detalles que serán causas nuevas u originales para que nuestra vida no sea toda una relación de causas y efectos continuos respecto a lo que traemos de otras vidas. Esto en la filosofía Rosacruz se llama epigénesis. Mucha gente se piensa que nuestra vida nos ocurre algo porque así tiene que ser, y nosotros respondemos a eso porque así tiene que ser, porque es el efecto de eso, y todo es causa de efecto. No. En cada vida ponemos de nuestra parte algo original, para eso tenemos una voluntad creadora también, y por lo tanto creamos causas nuevas. Somos libres. Hay quien piensa que todo lo que hacemos es automático o como robot, porque estamos programados o algo así. Somos libres. Podemos decir ante una situación buena o mala, o ante una tentación buena o mala, o ante una circunstancia, sea del tipo que sea, podemos decir sí o no, actuar o no actuar. Lo mismo que después de la muerte pasamos al mundo de deseos con la película de nuestra vida para extraer la quinta esencia de las experiencias grabadas en el éter reflector, que luego pasan al átomo simiente, pues así, antes de nacer, vemos ese destino programado, entre comillas, ¿no? E incorporamos en el cuerpo vital la quinta esencia de todos los anteriores cuerpos vitales, más ese trabajo relacionado, como he dicho, con la epigénesis. Son los propios ángeles del destino los que vigilan luego a lo largo de nuestra vida para que se cumpla el destino programado. Porque esa programación en parte la han hecho esas jerarquías, porque es lo que más nos conviene, tanto para progresar como para quitarnos deudas kármicas. Entonces ellos vigilan que ese destino se cumpla. Ahí sí podemos decir esto es así porque debía ser así, pero no todo es así porque deba ser así. Entonces vigilan eso haciendo algo parecido. Para entenderlo, es algo parecido como al laberinto donde el ratón tiene que llegar al queso dentro del libre albedrío que tiene. O sea, el ratón es libre dentro del laberinto para elegir un camino u otro. Pero, como ejemplo, el karma de ese ratón, por ejemplo, si elige un camino que por el que no tiene que ir, se encontrará con que no hay salida. Y entonces el karma le hace que vuelva y que busque otro hasta que encuentre el queso. Pues así es nuestra vida. Tenemos una serie de cosas programadas a las cuales tenemos que llegar o las cuales nos tienen que ocurrir. Pero dentro de eso somos libres y podemos actuar de una forma u otra. Yo me puedo hacer malo, o me puedo hacer un drogadicto, o me puedo hacer un maltratador, o me puedo hacer un violador. Pero también me puedo hacer una persona de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, una persona voluntaria que ayuda a los demás, etc. Respecto a todo lo que haya en nuestro destino relacionado con el pasado, por ejemplo, el karma maduro, no tenemos escapatoria, como he dicho, pero respecto al futuro sí tenemos cierto control, excepto en las limitaciones como efecto de nuestros actos pasados. Creo recordar que dice Max Heindel que desde el embarazo hasta el nacimiento pasamos por unas etapas similares a las que hemos pasado a través de los periodos hasta la presente época aria.
Esto naturalmente, si esto lo escucha alguien que haya estudiado filosofía oculta, particularmente la filosofía oculta de la fraternidad Rosacruz-Margender, porque yo en otras escuelas no lo he leído en ningún sitio, pues si no está familiarizado con lo que voy a decir, no lo entenderá. Esto sería para estudiantes que ya han profundizado en el tema de los periodos dentro de la evolución de la humanidad. En el periodo de Saturno, que es el primer periodo por donde la humanidad comenzó a descender hacia el mundo físico, la Tierra, donde comenzamos la evolución, que en realidad ese periodo de Saturno era el primer estado de la Tierra, de lo que hoy llamamos el planeta Tierra, era el primer estado. En cada periodo ese estado se fue cristalizando, se fue materializando hasta llegar abajo del todo al mundo físico, que lo llamamos así precisamente porque ya se ha densificado tanto ese globo que era en el periodo de Saturno, un globo oscuro, pues ya se ha cristalizado y se ha hecho tan denso que llamamos mundo físico porque es materia física. Entonces, en el primer periodo de Saturno, la Tierra, donde comenzamos la evolución, que era esa, solo era una especie de globo de materia muy sutil, donde solo había movimiento y oscuridad interna, producida por todos los espíritus que estábamos ahí. Todos los espíritus, que éramos millones y millones, que comenzábamos el descenso, comenzamos esa involución para llegar hasta el mundo físico y ahí luego ya comenzar la evolución. Esta etapa estaría relacionada con el resultado, ahora vamos a ver la similitud o la relación, estaría relacionada con el resultado de la unión del espermatozoide con el óvulo y su implantación sobre el útero, donde se formará el embrión que terminará siendo humano. Casi podríamos relacionar el descenso del óvulo hacia el útero, donde se formará el nuevo ser, con el descenso del espíritu hacia el mundo físico, donde alcanzará el grado de humano. Cuando el espermatozoide penetra dentro del óvulo, pues sería un estado similar a este primer periodo. En esos periodos nos ayudaron la jerarquía desde afuera del globo, como lo hacen sobre el embrión desde afuera de la bolsa. Principalmente los espíritus de la naturaleza, bajo las órdenes de los ángeles. La conciencia era entonces de trance profundo, o sea, esa conciencia es la que tiene el mineral, o sea, una conciencia lo más profunda que hay. No hay, por decir así, casi ninguna actividad. Como la tiene el ego respecto a la de vigilia que alcanzará cuando nazca. Es algo parecido a la que tiene el embrión dentro de la bolsa bastante antes de nacer. Si la comparamos con la que va a tener cuando nazca, pues sería esa conciencia tan profunda, ¿no? En esos días somos como un cigoto, ¿no? Ocurriendo esto hasta las 2 semanas aproximadamente. El siguiente periodo por el que pasó la humanidad descendió un poquito más hacia lo que hoy llamamos el mundo físico. El siguiente periodo era el periodo solar. Equivale al tiempo que va desde las 2 semanas hasta las 4, a partir de las cuales comienza a brotar y formarse lo que serán los brazos y piernas, el corazón, etc., en el embrión. En este periodo, en realidad, comenzaron a formarse los órganos internos, estoy hablando como humanidad en común, los órganos internos gracias a que las jerarquías nos facilitaron el átomo simiente del cuerpo vital. En el primer periodo nos facilitaron el átomo simiente que luego se va a ir desarrollando hasta llegar hasta ya cuando descendemos al mundo físico, ser el cuerpo físico. En el segundo periodo nos dieron el átomo simiente del cuerpo vital.
Todavía no está perfecto, puesto que estamos ahora centrados en el cuerpo físico. La próxima etapa será cuando comencemos a trabajar más de lleno con el cuerpo vital y lo perfeccionaremos, y luego será así con los otros cuerpos. Pues bien, este sería el estado vegetal por el que pasamos teniendo una conciencia de sueños sin ensueños. En mi opinión, también tenemos esa conciencia en el útero cuando estamos a punto de entrar en él. O quizás ya en él, sí. En el periodo lunar es el siguiente periodo. Las jerarquías nos dieron el germen o semilla del cuerpo de deseos o cuerpo emocional. Este cuerpo, como es lógico, nos queda mucho más todavía para que podamos perfeccionarlo. Eso será cuando estemos evolucionando en el mundo al que corresponde ese cuerpo, al mundo de deseos. Entonces teníamos la conciencia de sueños con ensueños, o sea, como cuando soñamos, que es la que tienen los animales. Su atmósfera en ese periodo era muy húmeda y densa. Pues bien, durante el embarazo se comienza a formar el cuerpo físico con forma animal dentro de la bolsa. Recordemos que la bolsa es líquida y líquido, y en este periodo también estábamos así, que es el globo del periodo, ¿no? Dentro de la bolsa, decía, de líquido sin mirar a la atmósfera de este periodo, del periodo lunar. Esta etapa va de las 4 a las 9 semanas aproximadamente. Y bueno, todos los órganos ya estaban activos y funcionando. Y en el periodo terrestre actual, en el que estamos ahora mismo, aquí ya con la conciencia en el mundo físico, siendo conscientes del mundo y de nuestro cuerpo físico, teniendo nuestra propia autoconciencia, pues bien, en este periodo nos dieron el germen o átomo simiente de la mente. Más concretamente a finales de la época lemúrica y principios del Atlante. Nos dieron el átomo simiente de la mente. Ya teníamos pues más o menos un cuerpo físico. El comienzo, vamos. La conciencia que adquirimos fue la de vigilia, la que tenemos ahora, gracias a la mente, que nos facilitó el grado de humanos. Comenzamos a respirar por los pulmones en este periodo, más concretamente en la época Atlante. Comenzamos a respirar por los pulmones y no como antes, que era por una especie de branquias. Antes de la época Atlante. En la época Atlante, todavía se respiraba con branquias al principio y luego ya descendieron la atmósfera de agua, se condensó, descendió a la tierra y fue cuando comenzamos a respirar aire. Mientras tanto se fueron formando, en esa evolución del cuerpo físico, se fueron formando los pulmones. Entonces, cuando descendieron las aguas, vimos por primera vez la luz del sol. Y como digo, comenzamos a respirar ya como seres humanos aire gracias a los pulmones. Y nuestro cuerpo físico pues estaba formado de todas sus partes y órganos. Ya éramos, vamos a llamar, la etapa prehistórica. En esta etapa va desde la formación, o sea, volviendo al desarrollo del feto, va desde la formación del feto hasta nacer, que es cuando respira por los pulmones y ve la luz del mundo físico por primera vez, cuando nace. Nosotros alcanzamos la conciencia de vigilia a partir del nacimiento y de una forma progresiva según van pasando los días, los meses y los años desde que nacemos. Teniendo la conciencia todavía en el otro mundo cuando nacemos, como la teníamos en la época lemúrica y el Atlante, donde algunos ya se adelantaron a la época aria. La época Atlante es cuando se condensó el agua de la atmósfera. Algunos no pudieron pasar a la siguiente época aria, donde ya es totalmente y está perfectamente formado el ser humano como tal, respirando con pulmones.
En la época Atlante todavía algunos respirando con branquias y algunos ya se adelantaron y ya tenían sus pulmones, estaban, digamos, predestinados o elegidos, por decirlo así, a sobrevivir y a comenzar en la época aria. En esta etapa final, en la formación del nuevo ser, el feto oye los sonidos del exterior. Y hablando de esto, pues hombre, tengo que decir que es conveniente, es bueno para ambos padres, sobre todo para la madre, poner buena música, tener una música armónica, no chirriante, música clásica, música bonita, que cree un buen ambiente y que haya felicidad en el hogar, porque el feto ya, como he dicho, oye los sonidos del exterior. Abrirá los ojos y la boca, etc. Pero los pulmones no están todavía desarrollados lo suficiente como cuando está a punto de nacer. Exactamente igual que ocurrió en la época aria, cuando respiramos aire puro y vimos el sol por primera vez al salir de la época Atlante, que, repito, algunos ya estaban muy adelantados y aun estando en la época Atlante ya tenían desarrollados esos pulmones. Ese es el mejor tiempo y mejor si fuera siempre, claro, es el mejor tiempo para cantar canciones infantiles y de amor de los padres hacia el nuevo ser, incluso hablarle y, como he dicho, tener un buen ambiente, una buena música clásica. Y esto he de decir que yo lo he comprobado, como he comprobado otras cosas que enseña la filosofía culta respecto al momento de la concepción de un nuevo ser. Todo lo que sea buenos sentimientos, buenos pensamientos, la mejor intención, etcétera, todo eso va a influir sobre el nuevo ser, sobre el ser que va a renacer. Y cuando ese ser está dentro de la madre formando su cuerpo físico, mientras se está formando su cuerpo físico, todo lo que sea buen ambiente, armonía, felicidad, excluyendo toda clase de discusiones, malos pensamientos, etcétera, todo eso le beneficiará muchísimo. Y si a partir de nacer, lo digo, vuelvo a decir, porque lo he comprobado, a partir de nacer, la música que haya en esa casa es música clásica buena, ese niño se va a crear en un ambiente muy, muy, muy bueno. Otra cosa es luego ya con quién se junte y se relacione según va creciendo y las amistades que tenga, la educación de los padres, etc. Incluso es bueno, cuando están dentro del vientre de la madre, es bueno hablarles y darles cariño porque ellos ya lo perciben y están despiertos siempre. Y si la madre tiene una postura, por ejemplo, una postura incómoda para ellos, pues ellos se moverán bruscamente para que cambie la posición. A partir de los 7 meses responde a lo que le llega del exterior según sea el ambiente donde se haya formado y según sea lo que le llegue de armonioso o lo contrario. Después se irá colocando y nacerá su cuerpo físico para descubrir este mundo nuevo donde cumplirá su destino y donde tendrá la oportunidad de progresar moral, intelectual y espiritualmente.